Hola médicos, bienvenidos a un nuevo video de Red Médica Blog, soy el doctor Darío Treviño y en esta ocasión vamos a revisar el tema de bloqueos auriculoventriculares. Recuerden que estas diapositivas las puedes descargar en nuestro Patreon, que vas a encontrar, este es el link, también lo encuentras en los videos, que tiene una mensualidad de $5. Y bueno, ¿qué es un bloqueo auriculoventricular? Pues lo primero que tenemos que saber es que el electrocardiograma, que es con el que nos vamos a basar para hacer el diagnóstico, va a ser la representación gráfica del sistema eléctrico del corazón y que esta va a estar representada por ondas, complejos, segmentos e intervalos, que es lo que vemos aquí a continuación, ¿de acuerdo? Acá sería una onda T, esta está mal, QRS y la P, ¿no? Y hablamos de que tenemos un nodo sinusal, un nodo auriculoventricular y que estos nodos se ven comunicados a través de una serie de fibras y demás. Este nodo AB posteriormente hace una conducción y cuando tengamos una alteración en el nodo AB, esa alteración puede ser infraiciana, o sea, del nodo para abajo, o puede ser supraiciana, que puede ser del nodo para arriba, ¿de acuerdo? Que son datos que son importantes a la hora de estar evaluando los bloqueos. Además de eso, nosotros tenemos que considerar que uno de los datos o de las partes que vamos a evaluar para hablar de un bloqueo auriculoventricular es el PR. Usualmente el PR normal se considera menor de 200 milisegundos, que es desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R, ¿de acuerdo? Cuando tengamos arriba de 200 milisegundos o 220 en pacientes adultos mayores, nos podríamos referir de que existe una alteración en el sistema de conducción del nodo AB o un bloqueo auriculoventricular. Estos bloqueos auriculoventriculares pueden ser divididos en varios tipos: primer grado, segundo grado, los MOVITS 1 y MOVITS 2 pertenecientes del segundo grado, los de tercer grado, los avanzados, los 2A1, 3A1, etcétera, ¿no? Estos tres primeros son los más importantes y los más representativos, los que más suelen preguntar. Entonces, la etiología de un bloqueo auriculoventricular puede ser de diferentes causas. Podemos tener que sea una enfermedad degenerativa del sistema de conducción, donde principalmente nos van a hablar de pacientes adultos mayores, pacientes que ya tienen por propias causas del envejecimiento alteraciones del sistema de conducción. También puede ser en el contexto de una cardiopatía isquémica, los bloqueos AB congénitos, por ejemplo, pacientes que nacen o pacientes hijos de madre lúpica con anti-Ro positivo, pues pueden ser, ¿no? Pueden ser hacer un bloqueo AB congénito. El síndrome de Kearns-Sayre, las distrofias musculares, algunas alteraciones metabólicas como trastornos hidroelectrolíticos, principalmente los trastornos del potasio. La acidosis, la enfermedad de Addison, los distiroidismos, ya sea hipo o hipertiroidismo, te pueden generar bloqueos auriculoventriculares. Evidentemente lo más frecuente es que sea por hipotiroidismo. Los medicamentos bloqueadores del nodo, como puede ser un paciente que tiene fibrilación auricular y que tú le avientas digoxina, metoprolol y amiodarona para que se pare y se para además y te hace un bloqueo, ¿no? Que son las causas farmacológicas. Entonces un bloqueo auriculoventricular, pues vamos a hablar que dijimos que son 3 grados, primer grado, segundo y tercero. El bloqueo de primer grado no es como tal un bloqueo fisiológico, porque no se bloquea, la conducción persiste, o sea, como quiera continúe. Sin embargo, se describe como la antesala del desarrollo después de que el paciente tenga un bloqueo de mayor gravedad, ¿no? Es raro que cause síntomas, principalmente es un hallazgo. Se localiza el 90% en el nodo AB, que se caracterizan cuando están en el nodo AB, que es menor de 120 milisegundos. Cuando están sobre el nodo del His o sobre el haz de His, que se conoce como un infraiciano, el QRS tiende a ser un QRS más estrecho. Hasta el 1% pueden ser prenodales, y esto es por fibrosis miocárdica, o pueden ser secundarias por algunas cardiopatías infiltrativas. Entonces, electrocardiográficamente, se va a describir, bueno, primero nos vamos a la epidemiología. 5% se presenta en edad avanzada, hasta el 10% de los pacientes con cardiopatía y 0.52% asintomáticos y jóvenes sanos. Y lo que tenemos es un retardo en la conducción de la onda P. Ahora sí, criterios electrocardiográficos. Hablamos de que tenemos una onda P seguida de un QRS. Siempre tenemos onda P, QRS, onda P, QRS. La característica es que este PR se encuentra prolongado más de 200, pero es constante. Constante quiere decir que la distancia en este latido, recuerda que todo esto es un latido, onda P, QRS, onda T, onda P, QRS, onda T.
O sea, la distancia del inicio de la onda P al inicio de la onda R es igual en el siguiente latido y es igual en el siguiente latido. Y nunca existe una ausencia de complejo QRS. Eso es lo que nos define electrocardiográficamente un bloqueo AB de primer grado. Ante esto, recordar que el tratamiento del previo, pues si no tienen nada, usualmente no se les hace nada. Cuando tienen un PR arriba de 240, de 260, hay que tener precaución al utilizar beta bloqueadores porque se puede prolongar e incluso se puede bloquear. Los bloqueos de segundo grado, aquí se caracteriza porque a diferencia del primer grado, ya tenemos pérdida intermitente del complejo QRS. O sea, hay un momento del ciclo en donde esa onda P no logra conducir a un QRS y se pierde un QRS o hay un espacio con ausencia de QRS. Y ese es el dato característico que nos habla de un bloqueo de segundo grado. Van a existir dos tipos, el tipo 1 que cumple con el fenómeno de Weckenbach y el tipo 2. La incidencia de todos sus tipos es del 2.7% en pacientes con cardiopatía estructural. Entonces, el MOVITS 1, el patrón clásico, recuerda que se va a caracterizar porque cada estímulo auricular presenta mayor dificultad para pasar al nodo AB. O sea, el primer latido tuvo un PR de 210. El segundo latido le cuesta más poder pasar, pero logra pasar, 240 de PR. El tercer latido le cuesta mucho más, pero sí logra pasar, 290 de PR. El tercer latido ya no pasa, ya no puede. Y eso es lo que se caracteriza, hay ausencia de QRS. Entonces, después de este evento, existe una recuperación del nodo AB y comienza el siguiente ciclo. Podemos ver que tenemos un PR aquí que se va alargando hasta que una onda P no conduce. Eso es lo que se describe como un bloqueo AB tipo 2 MOVITS 1. El segundo es este, en donde no tiene fenómeno de... Bueno, ese es el mismo, segundo grado MOVITS 1. Lo que tenemos son los criterios electrocardiográficos, era lo que les decía. Existe un alargamiento progresivo del PR hasta que existe la pérdida de un QRS. Por ejemplo, acá tenemos PR 220, 280, 320 y acá ya no condujo hasta que vuelva a salir el siguiente. ¿De acuerdo? Usualmente son contracciones agrupadas, o sea, si ves ciclos de 3, vuelve a estar y vuelven a aparecer otros ciclos de 3. El intervalo PR siguiente al bloqueo será más corto que el intervalo previo al bloqueo. O sea, si este fue de 320 milisegundos, el siguiente va a ser más cortito, puede ser de 240, 200 como está en esta imagen, etcétera, ¿no? La característica es que es más corto porque este nodo ya volvió a tener la capacidad de conseguir volverse a despolarizar. Y esas son las características electrográficas del bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1. Ahora sí, el MOVITS tipo 2. Este es más raro y es más grave que el previo, al ser más crónico y con mayor riesgo de progresar a un bloqueo AB completo. El gasto cardíaco en estos pacientes se encuentra reducido al momento que existe el bloqueo. Por tal motivo, es más frecuente que pueda cursar con sintomatología. Además de eso, recuerda que el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 2 electrocardiográficamente se caracteriza porque existe un PR constante, pero a diferencia del tipo 1, acá una onda P no puede conducir. Por ejemplo, 220, 220, 220, o sea, no se va alargando de forma progresiva. Pero una onda P no se pudo conducir a desarrollar un QRS. Entonces, esa es la característica del bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2, que el PR es constante hasta que una onda P no conduce. Y después tenemos el bloqueo AB de tercer grado. Acá hablamos de que ningún estímulo pasa de las aurículas a los ventrículos. La aurícula se contrae y tienen un ciclo en donde todas van, todas van, todas van, pero es independiente de la contracción ventricular. QRS, 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 QRS. O sea, no van a la misma frecuencia. Eso quiere decir que están disociadas. Es lo que se conoce como disociación auriculoventricular. Lo más característico es que siempre que veas que una onda P se mete en una onda T, lo más probable es que esté disociado. ¿De acuerdo? Es como que un tip que les puede ayudar a identificar los bloqueos de tercer grado. Este va a tener mal pronóstico. Se asocia con taquicardia ventricular y con síncope cardiogénico hasta en el 40 al 60% de los pacientes.
Más del 80% de los casos va a ocurrir en pacientes mayores de 50 años, ¿de acuerdo? Además de eso, electrocardiográficamente, como te decía, pues vamos a tener PPs que son regulares, pero van a su frecuencia, mientras que los RR también son regulares, pero van a su frecuencia. O sea, están totalmente disociados. Y los PR, pues no son valorables. Son independientes esos PR. ¿Y qué pasa con un bloqueo? O sea, ¿qué tienen los pacientes con bloqueo? Pues se encuentran asintomáticos la mayoría de las veces, principalmente cuando son de bajo grado, por ejemplo los bloqueos de primer grado, los MOVIDs tipo 1. Sin embargo, en aquellos con segundo grado, bloqueos avanzados o bloqueos AB de tercer grado, van a presentar lipotimia, pueden tener síncope, pueden hacer insuficiencia cardíaca y arritmias ventriculares, y que esto obviamente deteriore su condición clínica. El bloqueo de tercer grado es raro que vaya a estar asintomático. Incluso en la exploración física nosotros podemos determinar si el paciente tiene ese tipo de bloqueos, porque se caracteriza por estas cosas. Uno, en la auscultación va a haber un reforzamiento intermitente del primer ruido, que es algo que se conoce como ruido en cañón. Eso también lo podemos ver en el pulso venoso. El segundo ruido va a estar reforzado, intermitente o con desdoblamiento marcado en casos de ritmos idioventriculares. Mientras que también puede haber soplos expulsivos pulmonar o aórtico o regurgitantes mitral o tricuspidio. El pulso venoso se caracteriza porque presenta unas ondas A en cañón y el pulso arterial va a ser lento y va a ser amplio. ¿De acuerdo? Tenemos un pulso muy amplio y también las características ondas A en cañón, que es clásico, que se les van a preguntar, y estas ondas A en cañón es porque existe, como está totalmente disociado, existe un flujo regurgitante hacia las aurículas y esto hace que desarrollen estas zonas A en cañón. El bloqueo en el infarto del miocardio anterior también es una complicación que se puede llegar a presentar. Recordar que el infarto inferior se va a complicar hasta en el 15% de los pacientes que tienen un bloqueo AB de tercer grado. 60% se manifiesta en las primeras 24 horas, la mayoría se localizan en el nodo AB, pueden regresar a grados menores de bloqueo AB y usualmente son transitorios. Aquí evidentemente nos damos cuenta que es un bloqueo AB, es un infarto inferior, porque tenemos elevación del ST en D2, en D3 y en ABF, si se dan cuenta, ¿ven? Acá. B1, B2 tenemos ondas T negativas, nos haría o tendríamos que sospechar que este paciente no tenga un infarto posterior o inferobasal adicional. También vemos que tenemos B5, B6, B4 llama la atención que también se eleva, que a lo mejor puede también estar alterado con la circunfleja o ser una coronaria derecha muy dominante. D1 y ABL están negativos, por lo cual lo más probable es que sea una coronaria derecha este paciente, ¿no? De este lado lo que tenemos es un paciente que se le colocó un marcapasos. Recuerden que los marcapasos vamos a tener dos tipos de presentaciones, pueden ser marcapasos bicamerales o DDR. Los bicamerales o DDR son aquellos que tienen dos cables. Los cables que se encuentran a nivel auricular y los cables que se encuentran a nivel ventricular, como se observa aquí. Este es un generador de marcapasos. Se le coloca al paciente por vía subclavia, esto va por dentro también, se conectan los cables y se cierra, se hace una herida quirúrgica en este sitio y los cables se dejan fijados con esos tornillitos que se les ven. Y este es el ritmo que usualmente van a presentar los pacientes, ¿de acuerdo? Ya sea que estén haciendo seguimiento auricular o no estén haciendo seguimiento auricular. Este es un paciente que tiene un marcapasos bicameral o DDR. Y en el siguiente lo que vemos es un paciente que tiene un marcapasos unicameral. En este marcapasos no vemos que tenga cable auricular, lo que vemos es que tiene un paciente que tiene un cable ventricular únicamente. Entonces las indicaciones de marcapasos son muchísimas, son muy amplias. Algunas de ellas son cualquier infarto en la fase aguda que persista con un bloqueo de segundo grado que alterne con un bloqueo infranodal como los de tercer grado. Aquellos que tengan un bloqueo infranodal más un bloqueo de rama de las de His, o aquellos que están fuera de la fase aguda de un bloqueo AB de segundo grado o de tercer grado, pero que persistan con síntomas. También los de tercer grado sintomáticos, todos los sintomáticos requieren tratamiento. Solamente hay que evaluar que si el paciente tiene un bloqueo de primer grado y tiene síntomas, sospecha que no es por el bloqueo, porque es raro que el primer grado te produzca esos síntomas. Los de segundo o tercer grado sintomáticos con arritmias que requieran medicamentos que puedan condicionar una progresión. Por ejemplo, un paciente con un segundo grado, MOVIDs 1, que tenga una fibrilación auricular y que cuando la fibrilación auricular
se acelera, tú le pones beta bloqueador y el paciente hace bloqueo con fibrilación auricular. Entonces eso probablemente no lo vas a poder manejar y lo mejor es ponerle un marcapasos. Cualquier ritmo de escape menor de 40, que tenga pausas sinusales mayores de 3 segundos o pausas sin fibrilación auricular mayores de 5 segundos. Que tenga un bloqueo AB de segundo o tercer grado que aparece durante el ejercicio o en ausencia de isquemia. Es otra de las indicaciones que se pueden sugerir para implante de marcapasos. Y con esto hemos concluido lo que fue esta clase de bloqueos AB, tema súper importante, principalmente a la hora de ver los electrocardiogramas y que evidentemente la vas a complementar con tu guía de práctica clínica de indicaciones de marcapasos. Soy el doctor Darío Treviño, esto fue la clase de Red Médica Blog y nos vemos hasta la siguiente videoclase. Chao, chao, cuídense mucho.